Realmente pudimos compartir durante 6 meses en Alemania el curso en Leipzig. Y bueno, les presento, es Rodolfo Barrios, es profesional en actividad física con especialidad en análisis de entrenamiento deportivo. Es fluidamente bilingüe en inglés, contando también con una especialización hacia las áreas de dirección en general, administración, coordinador de recursos Big Data y softwares deportivos, con destacada experiencia en el desarrollo de programas, elaboración de presupuestos, control de gestión. A lo largo de la carrera tuvo responsabilidades deportivas directas en el manejo de planteles profesionales y amateurs, como también la responsabilidad de diseñar proyectos deportivos a corto y mediano plazo. Estos trabajos tuvieron lugar en su país de origen, que es Argentina, y en el extranjero. Rodolfo, gracias por aceptar la invitación. Siempre será un honor volverte a ver, un gusto y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Pato, por la invitación. Vos mismo lo has dicho, nos acerca una amistad compartida de experiencia de vida, así que espero satisfacer las inquietudes del curso este que está bajo tu responsabilidad. ¿Voy a comenzar o espero un momentito más? Sí, arranquemos con los que tenemos, por el respeto de Bueno, todos. bien, yo después de presentarme voy a desconectar un poco mi imagen. En la computadora estoy teniendo un problema con la cámara web, así que estoy con el celular y la computadora. Ahora voy a desconectar el teléfono, ya que ya me conocieron un poco en persona de esta nueva manera de comunicarnos. Y voy a estar solamente trabajando con la computadora, así que denme un segundito para desconectar esto. Y hasta que vincule, de igual manera, quiero indicarles que esta novena clínica está avalizada por la Federación Ecuatoriana de Básquet y hemos de entregar, bueno, alguien ya me iba preguntando, a nivel de los diplomas en forma digital, con los emails, con las inscripciones que han realizado, y también se les va a entregar todo este material de las conferencias. Aparte de eso, los profes, el día de ayer, el profe Lavallén, el profe Miguel Salvitelli, nos van a proporcionar varios videos vinculados a lo que hemos hablado el día de ayer, las conferencias, para hacer un solo archivo y adjuntar al mismo. Entonces eso se les va a entregar también a su email, ¿correcto? No sé si, Rodolfo, ya empezaste. Sí, Patricio, lo único que necesitaría es Sí, que me compartas que me dejes compartir la pantalla. ya, por favor, profe Zarango. Profe. Ahí está. Sí, ya le estamos haciendo para que comparta la pantalla, ¿sí? Ok, gracias. Ahí está. Bien. Bien, bueno, primero la temática de esta charla, de esta conferencia. Patricio me solicitó la iniciativa de trabajar sobre el scouting en categorías formativas. Y así como lo conceptualiza la palabra scouting, últimamente esto está abarcando cada vez mayor campo de trabajo. Y el desarrollo en lo que es las categorías formativas, la utilización de esta estrategia de trabajo está abarcando mayores requerimientos. Esto abarca, básicamente al inicio el scouting estaba destinado solamente para el análisis del rival y actualmente esto está evolucionando debido a la intervención de la tecnología y está yendo más hacia lo que se denomina un análisis táctico. Y cuando denominamos análisis, nos vamos involucrando más en una situación donde nos da las herramientas como para poder no hacer solamente un espectro de toma de información de rivales, sino un seguimiento de la evolución de los jugadores, ¿sí? Un seguimiento de la evolución de nuestro trabajo con los programas en los cuales nosotros estamos implicados.
Por eso cuando se habla de scouting en categorías formativas, hay que desmitificar esta situación y tratar de entenderlo como una herramienta de trabajo que nos ayuda a poder salirnos de la observación o del análisis subjetivo del proceso de evolución del jugador. En el 80, en el 90% de los lugares del centro de desarrollo deportivo, lo que se hace es un análisis más subjetivo que objetivo. Y eso es lo que esta nueva metodología o nueva forma de ver el trabajo del scouting y del análisis táctico, con la nueva implicación de las tecnologías, nos ayuda a salir de esa situación subjetiva e ir más hacia una situación objetiva, donde los componentes del deporte, yo por ahí voy a hablar mucho en general, sí voy a hablar del básquetbol en específico, pero también puede ser aplicable a todo tipo de deporte, en el deporte colectivo como el deporte individual. Entonces, lo que nos ayuda no solo a hacer un seguimiento de la evaluación, sino ir un sistema de control de esa planificación para el desarrollo. Para tener en cuenta esta compleja introducción a lo que es esta temática, ¿sí? Hay que entender, y ahí ya nos vamos metiendo ya específicamente en la charla, que la observación debemos entender ya no solo el scouting, sino la herramienta de la observación como un método científico, como dice ahí en el Power. ¿Qué tipo de información podemos sacar nosotros de un trabajo de análisis? Nosotros podemos sacar diferentes tipos de informaciones, teniendo en cuenta siempre el desarrollo evolutivo de los jugadores. O sea, va a depender en qué etapa de desarrollo se encuentra ese atleta, qué tipo de información vamos a buscar. Ese tipo de información va a evolucionar de acuerdo a los objetivos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista táctico, que esté dentro de una planificación coherente. Entonces, todo ese tipo de información puede ser englobado en datos generales, ¿sí? Datos específicos, en estadísticas, y como consecuencia de esa doble información se puede determinar predicciones y tendencias dependiendo el nivel evolutivo que tenga. O sea, nosotros podemos, teniendo en cuenta una base de datos y una minería de datos, poder entender tanto el desarrollo técnico como táctico colectivo en situaciones predictivas o tendencias de repetición de acciones. Eso sería ya de un nivel más competitivo elevado de U17 hacia arriba. De U17 hacia abajo, lo que usaríamos más es la información de datos y comportamientos colectivos e individuales con respecto a nuestro propio equipo. Y en la segunda etapa competitiva, seguir con esa misma orientación, pero también con la herramienta evolutiva de poder ver cómo es el desempeño de nuestros rivales, que hace e incorpora en el jugador de cualquier deporte, ¿sí?, el manejo de la información. Esto es muy importante. Hoy en el deporte profesional, hace 15 años atrás, había 3 grandes estructuras del desarrollo deportivo, ¿sí? O sea, nosotros teníamos el desarrollo técnico, ¿sí? Teníamos el desarrollo físico y teníamos el desarrollo táctico. Y nos manejamos dentro de esas 3 estructuras. En los últimos 5 años, el desarrollo de la información, ¿sí?, empezó a ocupar un lugar preponderante en el desarrollo o en la formación de los atletas. O sea, no alcanza solamente un atleta que maneje su contextura física, como hablaban ayer con el profesor Ezequiel, el desarrollo técnico, el desarrollo táctico dentro de la cancha, si no maneja la información de las situaciones que pasa con él y con su entorno. O sea,
El jugador debe saber y manejar todo lo que él puede y no puede hacer. Y debe saber y manejar la información de lo que puede hacer su rival en el contexto que lo pueda hacer. Entonces la información pasa a ser un eslabón más del desarrollo de los atletas en deportes colectivos, en forma colectiva y en forma individual. Entonces la observación es la herramienta que nosotros tenemos para poder formar esa base de datos, ¿sí?, que pueda lograr complementar el cuarto eslabón del entrenamiento, la información que se obtiene de la extracción de acciones cuantitativas y cualitativas en las conductas del deportista en su entorno. En el deporte colectivo, y ahí podemos hablar también del deporte individual, nosotros tenemos dos fases bien definidas de las acciones que podemos utilizar en el manejo de la información. Por un lado el scouting y por otro lado el análisis táctico predictivo. Yo le había comentado al principio que el análisis táctico predictivo es la evolución de este concepto del manejo de la información. La diferencia entre ambos es casi siempre el nivel de especificidad, ¿sí? El scouting tiene un nivel de especificidad bajo, donde maneja mayor información de acciones repetitivas relacionadas con la estadística. En cambio, el análisis predictivo tiene un nivel de especificidad alto, que está determinado por el almacenamiento de la información que nos dan las estadísticas y las acciones, más el desarrollo, creación de métricas y KPI, o sea, claves de desempeño que pueden predecir el comportamiento de un tal o determinado jugador en tal o determinada zona. O sea, el análisis táctico predictivo va hacia esa evolución. Lo que determina básicamente el scouting y nos da la información está basado más sobre la efectividad de las acciones, que es lo que yo repetía hoy, y en cambio el análisis táctico predictivo trata de generar hipótesis o ecuaciones con una o dos tipos de variables que nos permite a nosotros predecir alguna acción. Fíjense la evolución hacia dónde hoy va el deporte colectivo, ¿sí? El grado de cientificidad en el scouting es pasivo, carece de hipótesis, y en cambio el grado de cientificidad en el análisis táctico predictivo genera hipótesis a partir de la observación. Entonces, básicamente, o sea, esto es bastante complejo y tiene mucho de contenido, no nos va a alcanzar el tiempo de esta hora que tenemos, pero básicamente hay dos ya grandes estructuras en el trabajo de la observación. Uno es la evaluación en forma directa de lo que sucede, y la otra es el manejo de esa información para tratar de predecir futuras acciones y tomar decisiones de acuerdo a esta situación. Entonces ahí lo que yo quiero diferenciar bien, ¿sí?, es que estamos en una carrera del manejo de la información. El entrenador está en la obligación de empezar a conocer esa carrera y determinar las herramientas que necesitan. Esto es amplio, este concepto amplio acá, de diferentes tipos de información. No vamos a tratar conceptualización por conceptualización porque lleva su tiempo, pero sí quiero que cuando ustedes revisen este gráfico puedan entender que para hacer un trabajo de observación y de análisis de información, ustedes tienen que manejar los diferentes tipos conceptuales de observación. Por ejemplo, la diferencia entre lo que es una observación puntual y una observación de seguimiento, por ejemplo, que está marcado en este como globo terráqueo de polos opuestos, donde me determina, por ejemplo, que una observación puntual es una acción que yo realizo en un proceso que empieza y termina en el mismo momento. O sea que yo aplico las herramientas y evalúo de acuerdo a lo que sucede en ese momento. Puede ser técnicamente, puede ser entrenamiento o inclusive de un rendimiento físico. Pero no hago comparaciones de los resultados que derivan de eso. Puedo evaluar con respecto a otros datos el comportamiento volitivo en esa situación del atleta. Pero fíjense lo opuesto a eso, ¿sí?, que es la observación de seguimiento,
que es un almacenamiento de información a lo largo del tiempo, que me va formando una base de datos y que lo que va buscando son patrones que se puedan repetir tanto en la parte competitiva como en la parte de acciones de técnicas. Por ejemplo, ¿sí? Si yo evalúo a lo largo del tiempo una acción técnica, tengo que ir evaluando si existe un patrón que deforma la técnica a lo largo de una prolongación en el tiempo. En cambio, el otro puedo evaluar solamente el rendimiento en una acción específica y sacarme mis conclusiones de acuerdo al entorno en donde se daba. Entonces, estos son conceptos importantes que debemos empezar a manejar cuando vamos a incursionar en este aspecto de la observación, porque es lo que a nosotros nos va a ayudar si tenemos la capacidad profesional elevada de hacer un trabajo totalmente serio, de tener la información necesaria para controlar nuestro proceso pedagógico, ¿sí?, a largo plazo, y salirnos de las evaluaciones subjetivas y tener herramientas completamente objetivas, que no solo que va a desarrollar bien mi programa, sino que va a lograr la detección en la parte técnica o en la parte táctica al momento adecuado de los jugadores para ver si esa situación va evolucionando o no va evolucionando. O sea, la única herramienta que yo tengo de contexto para identificar la evolución en el desarrollo de un chico es la observación. Esa observación puede ser por una vía o por otra, pero debe ejecutarse y planificarse de la misma manera que hablaban ayer con el profesor Ezequiel, por ejemplo, de una planificación macro de un entrenamiento en las capacidades condicionales. Bueno, hoy la observación, el scouting, ocupa ese alto grado de rigurosidad en el trabajo. Hay varios conceptos ahí que yo les aconsejo que sigan, ¿sí? El ideográfico o el nomotécnico, ¿sí?, que está relacionado con diferentes formas de observar, si es un complejo de juego en parejas o individual, o si es un análisis táctico colectivo de eficiencia de ejecuciones cualitativas o cuantitativas de acciones colectivas. Entonces, son varios conceptos que sería importante que tengan en cuenta cuando van a empezar a incursionar en este nuevo área que es la observación y el scouting. Ahí nos define 8 grandes dimensiones, ¿sí? Y nos organiza la forma de observar. O sea, si la observación va a ser ideográfica o nomotécnica, y dentro de la ideográfica, si va a ser puntual o de seguimiento, y si dentro de la puntual va a ser unidimensional y multidimensional. Lo que les muestro ahí es la variabilidad que tiene y la importancia que tiene cada área conceptualmente en sus diferentes situaciones. Ahí lo que voy a hablar ahora son ir ya un poquito más específico al tema del scouting. Los vamos a relacionar de dos maneras, ¿sí? Nosotros podemos realizar un scouting de nuestros rivales, pero también podemos hacer un scouting, y que es mucho más importante en categoría formativa, de nuestro propio momento de desarrollo o etapa en la cual nosotros nos encontramos con el equipo, ¿sí? Hay diferentes tipos de scouting. Podemos tener un scouting global del equipo, un scouting del equipo en sus fases de juego, que son el ataque y la defensa, un scouting de las situaciones especiales, un scouting individual, y dentro del scouting individual podemos tener el scouting individual de ataque y el scouting individual defensivo. Eso en forma general, básicamente, es la información que nosotros podemos obtener con esta metodología. Dentro del global del equipo, debemos determinar siempre nuestro rendimiento, tanto del rival como el nuestro, de la comunicación que hay entre los jugadores que participan y cuáles tienen la mayor fluidez y cuáles son las características tanto de mi equipo como de los rivales en el inicio en determinados cuartos, y tener en cuenta cómo se van desenvolviendo esos comportamientos y esas relaciones en determinados cuartos. En los estilos de juego, determinar según la categoría, no es lo mismo U13,
U15, U17 y U19, según la categoría, qué tipo de estilo o qué tipo de contenido táctico va a estar aplicado dentro de ese desarrollo. Vamos a suponer que si nosotros tuviéramos U13 como responsabilidad de desarrollo, tendríamos que tener como contenidos tácticos específicos el contraataque, ¿sí? El juego de corte, la utilización de los espacios. Como sistema iría la utilización de los espacios, los cortes, sin utilizar cortinas. Entonces todos estos conceptos tácticos estarían comprometidos dentro de lo que es el estilo de juego, cómo se ejecuta, cuáles son los porcentajes de efectividad, cuáles son los porcentajes de efectividad positiva que hay en la media de la competencia, o sea, determinar, ¿yo qué hago con la observación? Determino si mi juego táctico tiene un porcentual que se adapta a la media de la competencia en el cual me desarrollo. Si yo estoy por debajo de la media o si tengo la suerte de estar por arriba de la media. Determinar toda esta conceptualización del rendimiento deportivo me ayuda a comprender los patrones de la evolución, o cómo evoluciona mi equipo. En cómo atacan y en cómo defienden, o sea, cómo atacan en situaciones más específicas de transición, ataque posicional, las formaciones, las acciones especiales, en cómo defiende, en intensidad, en ajuste. Toda esta conceptualización va a estar premeditada de acuerdo al nivel en el cual yo esté manejando esta observación, ¿sí? No va a ser lo mismo los contenidos que tengo en U15 con los contenidos que tengo en U19. Entonces, ese manejo de la información va a ser importante. Si ese manejo de la información es importante, esto que nosotros hacemos, que es la herramienta de observación para obtener la información que me lleva a la evaluación objetiva, es mucho más importante todavía. Los puntos de observación del equipo, o sea, el estudio de los sistemas, si es que estamos ya en una etapa de U17 hacia arriba, el conocimiento de cuáles son los sistemas que más utilizo y cuáles son los rendimientos específicos de cada sistema, las reacciones que nuestros equipos tienen a los diferentes tipos de cambios defensivos, me va a dar la respuesta de ver cuál es el nivel de reacción o de manejo de la información. Fíjense que ante un cambio defensivo tenemos un cambio de conducta. Ante un cambio de conducta, el jugador lo que tiene es un manejo de la información, que era lo que yo hablaba hoy al inicio. Cómo la información, el manejo de la información, hoy pasa a formar una de las 4 estructuras del entrenamiento deportivo. Y si eso no lo desarrollamos a edades tempranas, es muy difícil que cuando el jugador llega a la etapa de la competencia, de la alta competencia, a la primera división, al nivel profesional, esté preparado para manejar eso. Hoy una de las preguntas que te hacen los entrenadores cuando te llaman por un tal o cual jugador, una de las preguntas es cómo asimila y cómo maneja, ¿sí?, el área táctica, o sea, el área de la información, tanto en ataque como en defensa. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ir progresivamente manejando y evaluando, ¿sí? Manejando es dentro de la planificación, que es lo que damos en la información, y evaluando en el jugador cómo responde a ese manejo de la información. El manejo de las estadísticas, ¿sí?, que forma parte de toda esta conceptualización de la cual estoy hablando, el manejo o la realización de las transiciones entre defensa y ataque y cómo reacciona, los jugadores importantes en su desempeño en el equipo, tanto sea mi equipo o el equipo contrario, el manejo de los cambios repentinos de las acciones y otra información preponderante que puede ser la línea de tiro libre, etcétera, etcétera, en los jugadores, en los momentos importantes. En el ataque, empezamos a definir qué tipo de situaciones tenemos que controlar, evaluar, ¿sí?, o manejar, por ejemplo, los sistemas de juego. Y el conocimiento de esos sistemas, o sea, cómo se usa ante determinada situación, ¿sí? Cómo los atacan, la efectividad, si son proclives a la presión o no, si es un equipo que juega con un poste determinante o no,
cómo utiliza las sobrecargas, el uso de las reversiones, la zona de ocupación espacial, y entre defensas individuales, si tiene la característica de ser un juego estructurado o un juego de concepto, cuáles son los lugares de inicio más utilizados y qué tipo de acciones tácticas individuales usan, como la puerta de atrás, si usa el lado débil, los bloqueos, etc. Y para quién utilizan este tipo de movimiento. Toda esta información tiene que estar separada y graduada de acuerdo a los contenidos que yo voy enseñando en cada etapa. Pero cada información, cada ítem tiene un nivel de desarrollo progresivo de etapa en etapa. El contraataque con esa misma idea, o sea, ¿qué yo puedo evaluar en el contraataque? ¿Qué importancia un equipo le da al contraataque y qué importancia le doy yo al contraataque? ¿En qué situaciones intentamos realizar el contraataque ambos equipos? ¿Sí? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo subimos al balón? Dependiendo de la edad, cómo y por dónde lo subimos y cómo participan colectivamente en estos contraataques. La salida de presión, salida de situaciones, en qué situaciones son vulnerables, dependiendo la edad o dependiendo el nivel en que esté el equipo, y la experiencia para manejar este tipo de situaciones. El scouting también lo que me tiene que dar es la información sobre qué tipo de defensas yo voy a enfrentar o qué tipo de defensas yo voy a desarrollar. En defensas presionantes, cuándo voy a ejercer una defensa, qué tipo de defensa, en dónde se hacen los atrapes, si utilizamos las acciones de saltar y cambiar, dónde se realizan, qué pasa cuando el equipo es superado en esa qué actitud toma y qué le pasa a mi equipo, cuando yo me veo superado en esa acción y las salidas de presión. La defensa de zona, qué tipo de zonas se utilizan, utilización de jugadores interiores, por qué lo usan, cómo lo usan. En la defensa individual, tener determinado cómo se orienta el balón, la defensa de los movimientos, progresivamente en diferentes categorías, cómo vamos distribuyendo los contenidos tácticos defensivos. O sea, qué tipo de bloqueo y cómo defiendo esos tipos de bloqueo. Los bloqueo directos, los bloqueo indirectos, cómo los defiendo y cómo le voy haciendo progresivamente, ¿sí? La utilización de la parte táctica para que llegue con un bagaje amplio a nivel profesional o semiprofesional, donde tenga el manejo de mucha información. El juego de la responsabilidad de los exteriores, de los interiores, los sistemas de ayuda, a qué edad empiezo a trabajar los sistemas de ayuda, ¿sí? Cómo voy llevando los contenidos y cómo llevo un bagaje de juego colectivo, defensivo, amplio, que podemos hablar de rotaciones, defensas, con ayuda del lado opuesto, con el perímetro, defensas del lado del balón, del lado débil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese bagaje de información debe ser evaluado. La forma de evaluar, la herramienta que yo tengo de evaluar, es la utilización del scouting para la organización de estas conductas. El individual ofensivo, ¿sí? Tener en cuenta la información y la progresividad del jugador en su evolución. ¿Cómo tenemos esto en cuenta? Una forma es a través de las estadísticas actuales y las estadísticas que viene realizando a lo largo de su carrera. Para obtener esto, ¿qué es lo que necesita? Necesitamos hacer un seguimiento. Para hacer un seguimiento, ¿qué necesitamos? Una base de datos. O sea, yo no puedo planificar año a año, cosas nuevas, sin tener en cuenta cómo ha sido la evolución del chico y cuáles son sus deficiencias y cuáles son sus efectividades. En qué zona tiene mayor efectividad, en cuál zona tiene menor efectividad. Y esa información la tiene que manejar el jugador. ¿Dónde está su lado débil? ¿Dónde está su lado fuerte? Para entender cuáles son las resoluciones. A partir de los 17 años, el jugador tiene que saber de dónde él es efectivo y de dónde no es efectivo. Desde mi punto de vista como entrenador. Para poder manejar esas situaciones hay que hacer un seguimiento del rendimiento del deportista a lo largo de los años. ¿Cómo terminas esas acciones? Si penetra bien, por los lados que él maneja, la capacidad de pase, cuál es su debilidad en los pases, el tipo de tiro que utiliza, las anotaciones específicas por puesto, lo que hablábamos hoy,
cómo utiliza su físico, cómo busca ganar la posición, la utilización de los bloqueos, etcétera, etcétera. Todo esto en lo que es scouting individual ofensivo. En el scouting individual defensivo, las características actitudinales de agresividad, constancia, concentración y comunicación, y si tiene algún problema en estas áreas, trabajar sobre estas áreas detectadas a corto plazo. O sea, no puede ser que me llegue a mí, a la primera división, un jugador sin agresividad defensiva. Quiere decir que no lo detectaron a edades tempranas que ese jugador carecía de agresividad y no trabajaron esa área socioafectiva para modificarlo. Y así eso se relaciona en su capacidad de concentración. O sea, me puede llegar un jugador a la primera división con alto grado técnico, ofensivo, pero con muchas desconcentraciones defensivas. Eso de un día para el otro no lo vamos a cambiar. Eso ya son conductas que ya están grabadas en el sistema nervioso central, de la incapacidad de concentrarse o mantener o graduar la información, que si yo no lo agarro a temprana edad, ya después no lo puedo corregir. ¿Sí? Y después las características individuales, como ser la utilización de los brazos, el bote, el tiro, las lecturas, ya toda la información que va dando vuelta más específicamente sobre el aspecto táctico defensivo. Otra cosa muy importante, y esto nos sirve no solo para realizar un trabajo observacional, sino para determinar las características de nuestros jugadores y tener la capacidad de ir encasillando a los jugadores en sus diferentes posiciones, es buscar, ¿sí?, las características tanto técnicas, físicas, volitivas y defensivas de cada jugador según su puesto, ¿sí? Cuáles son las características del base técnicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que debe tener un buen base? Físicamente, ¿qué es lo que debo buscar en un buen base? Su característica volitiva, ¿qué es lo que tengo que buscar? Sus características emocionales. Defensivamente, ¿qué conductas me tiene que mostrar? Bueno, ahí yo les dejo para que ustedes después tengan como un seguimiento más todo este grupo de profesores que está en formación, de que si me voy a dedicar al baloncesto, tengo que dedicarme también a la conceptualización de las diferentes posiciones, las necesidades de las diferentes posiciones, cómo debo formar, ¿sí?, hacia dónde tengo que apuntar con mis objetivos, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando también del escolta, con la misma característica que le hablaba hoy de los 4 bloques o necesidades que tiene cada jugador, o sea, qué necesidades tiene técnicamente, qué necesidades físicamente, qué necesidades psicológicas, defensivas, etcétera, etcétera. Yo todo este material se los voy a mandar al grupo ahora, o se los mando a Pato, al profesor Patricio, para que les den a ustedes. La misma característica de los jugadores interiores, ¿sí? Las 4. Y después, bueno, el manejo de las situaciones especiales, saque de banda, saque de fondo, las últimas jugadas, eso ya está más destinado ya cuando cumple una función de scouting a nivel competitivo de U17 hacia arriba, todo el bagaje de la información que vamos a tener. Bueno, ahora le voy a empezar a compartir algunas planillas, algunas cosas, algunos trabajos míos que están relacionados con esta conceptualización del scouting. Ustedes, chicos, están viendo, alguien que me conteste, están viendo la pantalla negra, ¿cierto? Ahí está. Profe, ¿alguien que me pueda decir si están viendo bien ahí? Rodolfo, sí se está viendo el aspecto del análisis. Bien, bien, bueno. Acá, acá lo que yo les voy a mostrar es una metodología de trabajo a nivel profesional, que ustedes lo tienen que adaptar, ¿sí?, al nivel donde están trabajando. Esto es en el año 2016, 2015, 2016, en un trabajo de Liga Nacional de Argentina. Yo estaba trabajando en Olímpico La Banda y era el asistente del entrenador. Mi función
de asistente de entrenador era la observación del rendimiento de mi equipo. Éramos 2 asistentes, la responsabilidad mía era el scouting de mi propio equipo, la responsabilidad del otro asistente era la scouting de los rivales. Entonces nosotros determinábamos lo que nosotros llamábamos el volumen ofensivo. El volumen ofensivo. Determinábamos todas las acciones, ¿sí?, que se realizaban, las cuantificábamos y buscábamos la calidad. ¿Qué es lo que determinábamos ahí? Determinábamos qué características tenía nuestro equipo en la evaluación post partido, todas las acciones. Entonces, por ejemplo, en este partido, nosotros habíamos tenido 69 posesiones, del cual 31 fue positiva. De esas posesiones, 36 habían sido de ataque fijo, 18 de contraataque, 7 de transiciones y 8 de salidas especiales, con sus efectividades. Y nuestro rival había tenido este rendimiento estadístico. ¿A dónde voy yo ahora que se relaciona con las herramientas de la charla que estamos teniendo hoy? El análisis exhaustivo de un rendimiento colectivo, ¿sí?, que hoy yo le mostraba hoy la importancia ideográfica de la conceptualización, es poder sacar una radiografía de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Nosotros al inicio de la temporada no habíamos tenido una buena temporada. Y el entrenador en jefe quería saber cuál era la problemática que nosotros teníamos. Y detectamos que nosotros éramos un equipo que teníamos muy buenos porcentajes de ataque fijo, fíjense, tendría que mostrarles todas las planillas, pero vamos a trabajar sobre esta nada más. Un 41% no es un mal porcentaje de ataque fijo, teníamos un volumen grande de contraataque y teníamos un porcentaje que después mantuvimos a lo largo de la temporada en la salida. Pero acá donde dice transiciones, nosotros no teníamos transiciones. Nos habíamos dado cuenta que no teníamos transiciones. Este es un partido creo que de visitante. Porque de local nosotros teníamos arriba de las 14 transiciones por partido. Entonces nos dimos cuenta que dentro de las 4 fases que nosotros definíamos, la parte ofensiva, ¿sí?, estábamos no trabajando en un volumen ofensivo importante que era las transiciones. O nosotros éramos un equipo que corríamos o jugábamos fijo. O corríamos o jugábamos fijo. Pero no teníamos otra variante. Bueno, tuvimos una charla con el cuerpo técnico, el entrenador tomó la decisión de empezar a desarrollar las transiciones y empezamos a mejorar las transiciones, aumentar el volumen de transiciones y cambió la temporada. Ese año perdimos en semifinal, o sea, jugamos la final de conferencia. Perdimos la final de conferencia contra el equipo que después jugó la final con San Lorenzo. ¿Y qué es lo que veíamos en este análisis también, aparte de esto, que se relaciona al análisis táctico predictivo que yo le hablaba hoy a ustedes? Determinábamos diferentes tipos de errores que tenía que tener el equipo. Yo evaluaba con aceptación del entrenador en jefe, una propuesta de mi persona hacia el entrenador, evaluamos los tipos de errores que podía tener el equipo. Entonces lo evaluamos en errores individuales, errores tácticos y errores de concentración. O sea, cuantificábamos. Eso se relaciona cuando yo le hablé hoy de KPI, ¿sí? No sé si se acuerdan de ese concepto que le hablé, KPI y métricas. Bueno, los KPI son las claves de desempeño. Entonces, con esa conceptualización de clave de desempeño, nosotros evaluábamos errores individuales, tácticos y de concentración. Y determinábamos que nosotros, este fue un partido que ganamos, que nosotros no podíamos estar por arriba de los 20 errores. Si nosotros teníamos 20 errores, el equipo tenía 20 errores, el equipo perdía. Si estábamos por debajo de esos 20 errores, el equipo ganaba. Entonces, esas son la aplicación de lo que es la conceptualización que vimos en forma general de la utilización del scouting, ¿sí? ¿Qué tipo de acciones yo puedo realizar dentro de mi equipo
No solo viendo cómo juega el equipo rival, sino dentro de mi equipo y cómo puedo hacer para mejorar a mi equipo. Esto es un ejemplo de deporte profesional, ustedes lo tienen que adaptar al deporte formativo y dentro del deporte formativo lo tienen que adaptar a cuáles son los contenidos que están dando dentro del deporte formativo y ver, por ejemplo, si lo bajamos esto a U13, ustedes tendrían que tener en cuenta, por ejemplo, de U13, cuál es la efectividad media de la competencia en, por ejemplo, entrada en bandeja, ¿sí? O cuál es la efectividad del tiro corto en U13. Y determinando esos valores, ustedes pueden determinar si ustedes están por debajo de la media o por arriba de la media, ¿sí? Eso es un ejemplo de cómo pueden adaptar un trabajo que se hace a nivel superior, a nivel profesional, cómo ustedes lo pueden hacer en las categorías de desarrollo. Y ahí ver, a partir de ahí empezar a tomar decisiones de cuáles son los aspectos que ustedes tienen que ir mejorando. Porque si no, es como que no tenemos una brújula en el proceso. O sea, no sabemos a dónde vamos, no sabemos cuál es el objetivo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora voy a compartir otra cosa. Patricio, vos avísame más o menos, porque si no hay muchas cosas para dar y quiero por lo menos que le quede una conceptualización. Tranquilo. Patri. Sí, ¿Eh? sí. Vos avísame porque si no yo puedo seguir hablando toda la noche. Sí, tranquilo, tenemos, conocen todos los, bueno, tenemos siempre 1 hora y 10 de la exposición y tenemos después un foro de preguntas a los últimos 10 y 15 minutos. Bueno, yo llevo acá según 44, así que avísame vos. Sí, tranquilo, hasta las 6 y 10 puedes conversar y después Dale, listo. Bueno, acá hay otro tipo de análisis, ¿sí? Un análisis prejuego. Prejuego, que le vuelvo a repetir, no porque ustedes vean que esto a nivel profesional, ustedes no lo pueden hacer en las categorías formativas. Fíjense cómo analizamos. A diferencia, hoy yo les mostré un análisis que hacíamos de nuestro equipo, acá hacemos algo parecido, pero del equipo rival. ¿Qué es lo que vemos acá? Las posesiones del equipo rival y cuál es el porcentaje de conversión del equipo rival. Las posesiones de mitad de cancha, cuáles son su porcentaje, qué tipo de acciones predominan en el equipo. Nosotros ahí jugábamos contra Obras en Mar del Plata. Creo que este es Quilmes. Este es un partido contra Quilmes en Mar del Plata. Sí, Quilmes por los jugadores. Fíjense la característica del equipo. O sea, sobre todo sobre esta columna acá que yo le estoy marcando con el cursor, de volumen de juego ofensivo, el 40% del volumen de juego ofensivo estaba basado en una situación de aclarado para el extranjero y una descarga de tiradores después de la situación de pick and roll. O sea, tendríamos esta información como para que la defensa empiece a construir su estrategia. ¿Sí? Y después nos daba, más allá de todas las otras acciones que tenía, las características del equipo con respecto a su efectividad en el torneo. Y nuestra comparación de nuestra efectividad con ese equipo. Y también en cada acción o fase, vieron que yo hoy al principio de la charla le hablo de fases, ¿sí? Fases ofensivas, o sea, un 50% en el juego del poste bajo, un 40% en el pick and roll, un 38%, casi 40% de efectividad en los tiros, que está muy relacionado con los aclarados de Basley, ¿sí? Cómo era su comportamiento defensivo, la característica de su comportamiento defensivo sobre los 30 juegos, y a un scouting individual de cuáles las características y las efectividades, ¿sí?, de los jugadores, que es una información que deben manejar los jugadores para saber cuál es la responsabilidad que tiene y el entrenador en jefe saber cuál es la estrategia a tomar. ¿Sí? Esa es otra. Hoy le mostré una planilla de evaluación final, ¿sí? Porque una evaluación final de nuestro equipo, y acá hay una planilla o base de información sobre el equipo rival. Ahí voy a abrir otro ejemplo. Esto es un informe de las características
de los jugadores de un equipo. Por posición, hay algunas cosas en inglés, pues siempre tenemos extranjero. Por posición, la edad, las características, los porcentajes, como para que cada jugador conozca de antemano con qué se va a enfrentar y cuál va a ser su responsabilidad, con su efectividad en la temporada, jugador por jugador. ¿Sí? Acá ya vamos a un informe de scouting individual, más allá del colectivo, que era lo que hablábamos hoy, un scouting individual. Jugador por jugador, cuál es la característica, ¿sí? Cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, y las estadísticas. Al principio yo le había hablado que teníamos que tener en cuenta la información más la estadística, y que eso nos daba como resultado ecuaciones cualitativas o cuantitativas, evaluaciones. Bien. Esto es prejuego, ¿sí? Las claves defensivas, teniendo en cuenta los dos información anterior, el entrenador planificaba determinados comportamientos y conducta que yo, a través de la planificación, podía determinar los errores, o sea, las acciones que no obedecían a estas reglas eran tomados como errores. Errores tácticos, concentración individual. Fíjense que en el partido anterior habíamos tenido 29 errores, o sea que ese partido seguro que lo habíamos perdido. Acuérdense que yo le había dicho que nuestro equipo solamente podía tener hasta 20 errores. Bien, ahora voy a hablar un poco de las herramientas que tenemos para este trabajo. Para eso lo voy a mostrar, para que no se me vaya tanto el horario. Esto se adapta a todos los deportes, tanto en fútbol, básquet, todos los deportes colectivos. Básicamente, para hacer el trabajo de scouting, observación y análisis táctico, las herramientas que tenemos los entrenadores, más allá de lo que ocupamos esta función, son las herramientas tecnológicas. ¿Sí? Las herramientas tecnológicas que nosotros accedemos, yo la divido en 4 grandes grupos. Por un lado tenemos los software de edición, que ahora yo le voy a mostrar uno, cómo funciona. Los software de edición pueden ser software que lo tenemos materializado dentro de nuestra computadora, o puede ser software que nos brindan el servicio en la nube. ¿Sí? Esa es la diferencia. Yo uso el NAC Sport, que es un software específico de edición. O puede ser los software de antes de edición, como el Pinacle, etcétera, etcétera, pero te lleva muchísimo tiempo. Pero esos son lo que se denomina software de edición. Después, para hacer el trabajo, tenemos software de planificación, 2D, 3D, que nos permiten a nosotros tener material didáctico como para trabajar con los equipos, ¿sí? Yo ahora, por ejemplo, le voy a mostrar un trabajo que se puede hacer, y el ejemplo se lo voy a dar en otro deporte. Un software 2D, ¿para qué se utiliza, por ejemplo? Acá está cercano. Voy a poner el WhatsApp acá para que puedan ver. Por ejemplo, este es un software 2D. ¿Ven? Software 2D de animación que se utiliza en el fútbol, en el básquet, en cualquier deporte, que me sirve como herramienta para trabajar la parte táctica con los jugadores. En el básquet también utilizamos mucho esto. Bueno, ya esto lo voy a cerrar. Administración y gestión. Les voy a mostrar un software de gestión deportiva, donde nosotros tenemos el control de la evaluación de los jugadores a lo largo de la temporada y la parte física. Yo solamente les estoy tratando de mostrar las herramientas tecnológicas que pueden usar. A ver. Bien. Y las plataformas, mientras se abre el software, y las plataformas de gestión. Hoy se está usando mucho, el Insta está ocupando un lugar importante en el básquet ahora. Empezamos con el Synergy al principio, y hoy el Insta está, bueno,
ocupando un lugar de información. Esto es un software de gestión, ¿sí? Donde ustedes tienen la administración del equipo, donde pueden hacer planificación, donde pueden hacer la información de los jugadores, las lesiones, etcétera, etcétera. Esa es otra herramienta importante. La característica año a año, ahí llevan la planificación, llevan ordenada el tema de la planificación, el equipo, etcétera, etcétera. Esto nos ayuda mucho todo en el trabajo de administración del equipo. Y como les decía hoy, las plataformas, ¿sí? Las plataformas son servicios que han salido en estos últimos 5 años, donde nosotros ingresamos a la plataforma y está la radiografía de los equipos en video, etcétera, etcétera. Son carísimas porque vienen casi siempre de países del primer mundo y ahora se está tratando de desarrollar en los países en Latinoamérica. Y todo lo que es GPS, software, para que lo usan más la preparación física. Me imagino que ayer Ezequiel habrá hablado algo de la utilización de Catapult, o no sé. Ahora hay otra empresa que se llama Flim, que es otra empresa que está por trabajar. Entonces, para hacer el trabajo de scouting, nosotros tenemos herramientas, o sea, más allá de la conceptualización de lo que nosotros hablamos de cómo hacer el trabajo, con qué lo hacemos al trabajo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 4 tipos de herramientas: los software de edición por un lado, los software de planificación por otro, la plataforma de gestión, si tenemos la posibilidad de ingresar, por otro, y todo el tema de GPS para la preparación física, que es muy importante. Fíjense que en el software de gestión que yo les mostré, tenemos que unificar toda la información, la parte física, la parte táctica, la parte en video, ¿sí? Que nos va a complementar a nosotros la posibilidad de hacer un buen trabajo de scouting. Y eso se puede hacer acuérdense, en todas las edades, en forma progresiva, según el nivel en el cual estemos. Ahora, voy a mostrar, ahora sí. Ahora les voy a mostrar el software de edición, que es el que se llama Naxport. Con este se hacen los análisis de los equipos. Lo pongo acá en el medio, Naxport. Ayer lo vamos a abrir para que ustedes puedan familiarizarse con el software y vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer con esta herramienta. Tarda un poquito en abrirse. Ahí está. Bueno, este es el menú principal de Naxport, ¿sí? La característica, como les dije hoy, este es un software de edición. ¿Qué significa? Yo tomo el video del partido y puedo hacer muchísimas cosas. Puedo hacer un análisis post partido, puedo hacer inclusive un análisis en el partido. Esta observación en tiempo real significa que el software me da la posibilidad de yo analizar todos los comportamientos individuales y colectivos que se estén ejecutando. Un asistente me hace el trabajo, cuando yo llego al entretiempo me tiene preparados todos los tags. Los tags son los tiempos en los cuales se van subdividiendo las imágenes del rendimiento, ¿sí? Y yo puedo verlo en el entretiempo. Ahora yo les voy a mostrar la funcionalidad de esto. Vamos a mis análisis. Les voy a ir mostrando. Tengo que ir moviendo de una pantalla a la otra porque trabajo con 2 pantallas. Ya van a ver la interactividad. Bien, esta es la interactividad. Acá usted tiene la base de datos de los videos. Justamente ayer yo estaba trabajando con un curso formando asistentes técnicos para hacer trabajo de scouting. Así que ahí me viene bien. Este es un partido de primera local. En el básquetbol argentino, tiene 3 divisiones profesionales: la Liga Nacional A, la Liga Argentina, que sería la Liga B de ascenso, y el tercer nivel el torneo federal. Y después de ahí, todas las competencias van a nivel provincial. Cada provincia tiene su provincial. Entonces sería el 4.º nivel en Argentina, como para que ustedes se focalicen.
un partido de 2 equipos de mitad de tabla. Ahí yo abro para ver la interactividad del software y para ver qué es lo que se puede hacer. Una parte del software es la imagen donde se ve el partido y otra parte es el timeline. Acá ya está todo hecho el trabajo. Yo hoy no les puedo enseñar cómo se maneja el software, solamente les estoy mostrando cómo es un software y qué es lo que puedo hacer con un software de edición. Si ustedes ven bien acá le voy a abrir la plantilla de trabajo y se trabaja con esta plantilla. Ahí tienen el partido, aquí tienen la plantilla de trabajo y acá tienen la base de datos. Con esta plantilla es la que se va trabajando. Fíjense, acá están determinadas las fases, ¿sí? Contraataque, transición, el equipo local, el equipo visitante, los jugadores. Esto se denomina descriptores. Acá están determinadas algunas acciones en categorías, ¿sí? Y acá están el equipo visitante en descriptores. ¿Sí? Yo voy a analizar entonces ahí está el partido, vamos a poner el equipo negro se llama Juventud, que es el equipo local. Esto es y uno va tomando las imágenes del scouting, del análisis, de esta manera. Por ejemplo, esto es un ataque fijo, se toma el ataque fijo y se evalúa si ese ataque fijo fue bueno o malo. Vamos a suponer que ahora lo ponemos como, vamos a dejarlo terminar, como perdieron la pelota, lo marcamos como malo y lo cerramos. ¿Sí? Y ahí vamos viendo otros tipos de acciones. Ahí ataca el equipo rojo, no hubo contraataque, no hubo transición, solamente ataque fijo, voy acá, marco ataque fijo. Ahí hay una situación de pases y juego 1 contra 1. Vamos a suponer que esto fue bueno. Y después hago un análisis en cada fase individual. ¿Sí? Vamos a ver que fue un 1 contra 1 del tirador. Vamos a suponer que el tirador 1 contra 1 del tirador del 7. Del 7 y fue un tiro de 2 puntos. Bien, un tiro de 2 puntos. Bien, así se va trabajando. ¿Y eso qué es lo que me genera? Me olvidé de cerrar esto. Me genera esto que yo le mostré al principio, que es el timeline, donde se va organizando todo mi trabajo de scouting. ¿Ven? Todo mi trabajo. ¿Cómo esto yo lo puedo ver? Lo puedo ver en la matriz. Me abre acá. Y todos estos números son videos que yo fui realizando. Entonces acá tenemos acciones individuales y acá tenemos todas acciones colectivas. Y ustedes pueden trabajar. Esta herramienta le permite hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer un trabajito acá, le permite hacer gráficos. Vamos a suponer que en vez de hacer, yo quiero marcar que el 11 estaba solo. Vamos a suponer cualquier cosa le vamos a decir. Y pasó allá. Entonces, si yo trabajo con el equipo y quiero marcarlo a esto como un error, la herramienta me da para que yo le muestre al jugador que su opción de pase era acá. ¿Sí? Y que este jugador estaba libre. Y así muchísimas cosas. Es una herramienta de edición. Esto después yo lo separo en tag, etcétera, etcétera, y lo utilizo para hacer una base de datos, para trabajar en el scouting, para hacer filmaciones. Acá tiene todo, presentaciones, prepartido, postpartido, para hacer una base de datos. Es otra cosa que el responsable del scouting tiene que implementar. Cómo ejecuta una secretaría técnica primeramente, después una base de datos en video, y esas bases de datos pueden estar en la nube, así comparte con los jugadores la información. También pueden hacer una base de datos para compartir con la escuela
deportiva. Por ejemplo, nosotros en mi programa, en mi club, nosotros tenemos una base de datos donde los padres ingresan a la base de datos y ven cómo va evolucionando su hijo a lo largo del torneo. Se hace una evaluación, por supuesto que los equipos profesionales evalúan todos los partidos. El U13 se evalúa una vez al mes, el U15 se evalúa 2 veces al mes, el U17 se evalúa todos los partidos, el U19 se evalúa todos los partidos. Entonces, el jugador y el padre van viendo cuáles son las fortalezas, las debilidades, el progreso, etcétera, etcétera. Bueno, para todo eso sirve el scouting, el manejo de herramientas, es amplísimo. Creo, no vamos a poder tomar en una sola hora y media todo lo que involucra el scouting. Así que bueno, estoy en 1 hora casi 20 ya. Así que Patricio. Sí, te agradezco, Rodolfo. No sé si puedas entrar ahora al video para ver si algún participante quiere hacer alguna pregunta o algo. Sí, no tengo. No sé si está el profe Gorosito que me ayude. Profe. González levantó la mano, profesor González dice. Ya le voy a decir que le den abriendo. Profe Gorosito. El profesor Víctor González. Ya, Víctor. Profe, ahí sí creo que tengo audio. Sí, gracias, Sí, Víctor, un gusto. Yo te escucho bien, profesor. Listo, gracias, profe, un gusto y un fraterno saludo desde Ecuador y muchas gracias por lo que nos puede enseñar. Tengo una inquietud, profe. Y bueno, yo trabajo con formativas y realmente el scouting en mi caso personal puedo decirlo de que lo conozco, pero no lo he aplicado en los equipos formativos. Y tengo una duda, en su experiencia, ¿cuáles deberían ser los factores o las situaciones básicas que no puedo obviar para analizar mi equipo de un inicio? Obviamente, sin ir a los extremos o hilar tan fino, pero ¿cuáles serían las situaciones más básicas y elementales que deberían tomarse en cuenta en el scouting de mi propio equipo en la experiencia que usted tiene? Gracias, profe. Bien. Cuando nosotros estamos en una etapa de desarrollo, la importancia determinada de los contenidos está abocada principalmente a lo que yo tengo que desarrollar de mi equipo. Y la competencia es el lugar donde yo evalúo los contenidos. Yo compito. ¿Para qué compito? ¿Para ganar? Sí, compito para ganar, ¿cierto? Yo quiero salir campeón. Pero principalmente nosotros, desde la posición de docente, la competencia a nosotros nos da la posibilidad de poder evaluar los contenidos que estamos haciendo. Si conceptualmente, Víctor, vos entendés eso, va a ser fácil para vos empezar a encontrar cuáles son tus herramientas de contenido. Entonces, de acuerdo a la categoría, si vos tenés una planificación bien determinada, donde tenés bien preestablecido los perfiles con los cuales cada jugador tiene que ir pasando de etapa a etapa, por ejemplo, el jugador de U13 tiene que pasar a U15 con estas características técnicas, con estas características tácticas. Entonces, si vos sabés que el jugador de U13 y de U15, el de U13 tiene que pasar con ese perfil a esta categoría, la competencia te va a dar a vos la posibilidad de ver si esos contenidos se están cumpliendo. Y después vos tenés que tener la capacidad, porque no todos los contenidos se van a cumplir el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Vos tenés que tener la capacidad tuya de distribuir esos contenidos a lo largo de todo el año. Y vos tenés que saber que tu evaluación en el primer trimestre va a estar abocado a el aspecto técnico, y del aspecto táctico, vamos a suponer, U13, manejo el espacio, ¿sí? Entonces vos evaluarás en los videos, ¿sí? Si ocupan bien los espacios, si respetan los espacios, si respetan los cambios de ritmo, porque parte de la utilización del espacio es el manejo de los cambios de ritmo. Entonces, a eso vos le vas a poner en el segundo trimestre, le vas a poner
otro nivel de especificidad. Y al final, vos le vas a poner, con lo cual él ya tiene que estar en la otra categoría. Entonces, esa planificación temporal de los contenidos son lo que te van a dar las herramientas para vos ver qué es lo que vas a evaluar en cada etapa. O sea, la evaluación, el juego, la competencia es la herramienta evaluativa de mi proceso pedagógico. Más allá de la parte competitiva. O sea, eso es importante que el padre de los chicos, porque nosotros cuando enfrentamos a los padres, enfrentamos una situación de ansiedad. El padre, ¿qué se encuentra? Con una ansiedad de rendimiento deportivo. Pero si el padre entiende cuáles son los objetivos y entiende cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta y cómo se va evaluando, va entendiendo si su chico tiene la capacidad o no tiene la capacidad. Ahora, eso para tu propio equipo. Ahora vos tenés que saber, cuando evalúas tu propio equipo, tenés que evaluar tu entorno también, que era lo que yo te decía hoy. Vos tenés que saber, básicamente, cuáles son los comportamientos repetitivos en la media de la competencia. Si somos 10 equipos, ¿sí? ¿Cuál es la efectividad media de esos 10 equipos en la entrada en bandeja? ¿Cuál es la efectividad en el tiro corto? ¿Cuál es la efectividad en el tiro de 3 puntos? Entonces, con toda esa información vos podés evaluar a tu equipo y decir, no, mirá, yo estoy por la media, estoy por debajo de la media, estoy arriba de la media. Porque si no, vos no podés decir si vos estás bien o estás mal. La única manera vos de evaluar es comparándote. Aquel que diga, no, yo estoy bien, pero no tiene una base de datos comparativa, es una evaluación subjetiva. Por más que vos seas, a ver, si vos sos el mejor equipo y le ganás todo por más de 30, no sabés si estás bien o estás mal, porque no tenés oponente para poder evaluar. Que vos capaz que este año ganaste todo por más de 30, no te preocupaste por los resultados, por evaluar, por nada, y después los equipos que vos ganabas por 30 evolucionan y vos te quedaste atrás. Entonces hay a veces que el tablero no te muestra la realidad. Lo que te muestra la realidad es este tipo de herramientas. La observación, el manejo de la información y la administración de la información. Profe, gracias. Profe, una inquietud más, perdón. Sí. Yo creo que estamos, no sé, capaz a nivel global estamos desencadenados en el tiro perimetral, en el tiro de 3 puntos. Creo que los chicos, esa es la tendencia del juego actual, ¿no? El tiro perimetral de prácticamente todas las posiciones. Pero, ¿cuál sería una edad adecuada quizás para poder potencializar ese argumento de ataque en lo que es de los chicos formativos según la información que usted pueda tener? Porque obviamente hay chicos que tienen talento y capaz lo pueden hacer desde los 13 años, quizás, teniendo una buena técnica de tiro, obviamente. Pero también vemos de que hay un abuso excesivo del tiro perimetral, por lo que pueden ver los chicos en redes sociales, por lo que se puede ver en internet. ¿Cuál cree usted que sería la edad más propicia para quizás este fundamento tratar de perfeccionarlo y sea una herramienta a favor del equipo, el tiro perimetral? Bueno, ese tema, Víctor, es una responsabilidad y un problema que tenemos todos los entrenadores de formativa. O sea, ¿qué pasa a los 13 años? O sea, nosotros tenemos el problema, ¿sí?, de la segunda transfiguración, que es el crecimiento acelerado del chico entre los 13 y los 15. Esa etapa conflictiva entre los 13 y los 15, que es el momento donde nosotros tenemos que tratar de estabilizar la parte de los programas motores, la parte psíquica de la apropiación de la técnica, es muy conflictiva. Y entonces es una etapa donde nosotros tenemos que pregonar mucho más el tiro corto que el tiro largo. Porque el tiro largo en esa etapa, ¿sí?, el tiro largo, primero que de los 13 a los 15, la efectividad, debido a todas estas cosas que yo te digo desde el punto de vista evolutivo del chico, ¿sí?, de desarrollo del chico, es bajo. Pero a la vez tiene una contradicción mucho más grande, ¿sí? A la vez tiene una contradicción mucho más grande, que es que los chicos, como decís vos, les gusta tirar de zona 3 puntos. Entonces es una pelea que tenemos nosotros.
Entonces nosotros lo que tenemos que pregonar son los tiros cortos. Lo que tenemos que pregonar es la parada y tiro. Y ellos solo, salvo aquellos que tengan desarrollado corporal, físicamente, muscularmente, pueden tomar buenos tiros, el resto les cuesta. Entonces nosotros desde nuestra motivación y desde el punto de vista pedagógico tenemos que pregonar el juego corto. En U13, por ejemplo, cuando yo trabajo con U13, pregono a través del premio castigo el juego de que hagan bandejas. Y siempre les muestro en los partidos, los videos que les filmo, que los equipos a esa edad ganan el equipo que hace mayor cantidad de bandejas, no el que tira mayor de tiro de 3 puntos. Entonces el chico, con esa información, fíjese que esto se relaciona a lo que estábamos dando. Si igual el chico le habla y no le decís nada, el chico no te entiende. Ahora, si al chico vos le mostrás y le explicás y le decís, mirá, este club Deportivo Quito, fíjate, tiran todos de 3 puntos, perdieron el partido. Y mirá este equipo, entran todos en bandeja y ganaron el partido. Entonces el chico empieza a entender y empieza a darle... El chico es chico, no es bobo. Cuando vos le diste toda la fundamentación de por qué tiene que tirar de un lugar y por qué no tiene que tirar del otro, él va a entender y va a ir hacia ese lugar. Sí, tenemos esa problemática de recién el desarrollo del tiro 3 puntos como entrenamiento. O sea, el chico se entrena solo, no sé cuál es la realidad en Ecuador, porque Patricio todavía no me invitó a que yo vaya a la casa, ya voy a ganar eso en algún momento. Pero en Argentina, los chicos de Premini te tiran de 3 puntos, porque ellos sueñan con tirar de 3 puntos. O sea, entonces vos, el docente, nosotros estamos atrás de ellos, machacando. Vos te descuidaste y están tirando la mitad de la cancha. O sea, no podés combatir con eso. Ahora, una cosa es lo que ellos hagan en su hora libre de juego con sus amiguitos, y otra cosa es lo que vos hagas dentro de tu responsabilidad en el horario de entrenamiento. Entonces, en el horario de entrenamiento, tu planificación, tus ejercicios, todo, no van a ir hacia una técnica que vos sabés que no la va a desarrollar a esa edad, y que tampoco te interesa, porque no porque vos, un chico de 8 años, tire 3 puntos, va a ser un gran tirador. Eso es mentira. O sea, vos tenés que distribuir los contenidos de acuerdo a la evolución del chico, a su madurez, y paulatinamente él va a ir llegando. Cuando ellos son más grandes, cuando entran a los 10, 11, 12, 13 años, ellos tienen más comprensión de las cosas. Si esa comprensión vos lo justificás y lo fundamentás con videos, con datos estadísticos, le decís, mirá, en U13, muchachos, tiramos 3 puntos y perdemos. Yo, a los chicos míos, cuando yo entreno U13, yo soy, en los últimos 10 años he sido más coordinador ya, porque estoy en esa etapa, pero cuando yo soy coordinador, a mí me gusta estar muy involucrado con las categorías. Y yo voy a los partidos de los chicos, miro, veo, hablo con el entrenador, porque es mi responsabilidad, y me meto en el vestuario y les hablo. Ellos me ven a mí como el coordinador, como el profe, no me ven a mí como alguien extraño. Entonces yo les digo, muchachos, tiramos 3 puntos y perdemos. Tiramos 3 puntos y perdemos. O sea, es directo, amenazante. Y después le explicás, lo llevás. El desarrollo del tiro 3 puntos arriba a los 15 años, como ejercicio de entrenamiento, con drills, con trabajo, después de los 15 años. Antes de eso, la prioridad es la parte técnica, no es la parte de efectividad, el desarrollo de su físico. O sea, y no está, antes de estar yo perdiendo tiempo en un entrenamiento de tiros 3 puntos, hago parada y tiro. Ahora, vos fíjate, Víctor, yo en eso te voy a contradecir un poquito, pero no digo que no tenga razón. Gracias a Dios, el básquet, la NBA ahora se puso más interesante. Fíjense que ahora todos los equipos tienen alto grado de efectividad de tiro de 3 puntos. Alto grado de efectividad. ¿Qué logró eso? O sea, si hoy un 5 se abre hacia afuera y hay que ir a marcarlo porque si vos no lo marcás, le van a dar toda la pelota a él y él va a hacer 30 puntos. O sea, un 5 hoy te mete 3 puntos. ¿Qué logró eso? Que todos salgan a defender arriba. Todos ahora defienden arriba. ¿Por qué? Porque no podés soltarlo, no podés soltar a ninguno. La NBA se hizo más vistosa. ¿Cuál es la acción técnica que se está usando? Algo que no se venía usando. Al principio se usaba mucho juego interior, hace 15 años atrás. En los últimos 10 años se usó mucho tiro de 3 puntos y ahora se está usando mucho la parada y tiro. Mirá los partidos de NBA y fíjate, todos parada y tiro, todo parada y tiro. ¿Por qué?
Porque los grandes ahora tienen mucha dinámica, entonces pueden cambiar las marcas y un grande te puede defender un perimetral tranquilamente. Si no te defiende, si cambia la marca y el tipo va para adentro, te rotan y penetrar cuesta mucho. Hoy penetrar cuesta mucho, porque te esperan 4 o 5 torres a 5 metros y te entierran de cabeza. El tiro largo se está haciendo contenido porque hay muchas situaciones de cambio, entonces lo único que queda hoy es la parada y tiro, la parada y tiro. ¿La parada y tiro a cuánto? ¿A 5 metros? Así que si los chicos hoy no entrenan parada y tiro, no van a poder jugar. Ya dejó de ser el tiro, o sea, sigue siendo el tiro de 3 puntos, pero el tiro de 3 puntos evolucionó tanto que ahora hay que ir hacia la parada y tiro. No es la bandeja, no es el tiro de 3 puntos, es la parada y tiro. Gracias, profe. Listo, Víctor. Igual. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, Carlos. Se está usando mucho la detención y tiro, algo que se había perdido. Sí. Pero esto es, como decís vos, el producto de que se abrió tanto la defensa con el tema de los 3 puntos, y es un punto realmente que va a cambiar, va a modificar todo el básquet. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No estaba dormido, sino que no tengo micrófono en la computadora. Tengo que conectarme al celu. Rodolfo, una consulta. ¿Cómo tú miras la diferencia en lo que estabas hablando en lo que es un error táctico y un error de concentración? Un error táctico, vos tenés 3, bueno, nosotros definíamos 3 tipos de errores, el individual, el táctico y el de concentración. Un error táctico está predispuesto, o sea, ya está predispuesto. Vos, por ejemplo, vos determinaste que a determinado jugador, el pick and roll central, con el base vamos a, por ejemplo, inclinarlo hacia la izquierda y dividir y defender suelto. Eso es tácticamente la regla, ¿sí? Tácticamente la regla, suelto. Si el jugador no ejecuta, si no va por arriba, ¿sí? Si el vago el jugador en vez de ir por arriba, fue por abajo, es un error individual, él cometió el error. Si en vez de hacer suelto, hacen step, es un error táctico, porque la orden, ¿cuál era? Suelto, no era step. ¿Está? Y un error de concentración, vos lo identificás fácil en la observación del partido, en la reacción. Por ejemplo, el mismo ejemplo, el pick and roll, te di el ejemplo individual, táctico. Y si, por ejemplo, el jugador estaba defendiendo y era ir por arriba, y él va por abajo, pero después se acuerda, ah, no, era por arriba, y quiere volver a ir por arriba, no, eso no está concentrado. ¿Entendés? Entonces, vos tenés las 3 conductas que observás. Si vos estás concentrado, no cometés el error. Si cometés el error, quiere decir que no sabés manejar la información. Okay. Ahí está la diferencia. Y otro, por conceptualización. Coges un rebote defensivo, es una posesión. Coges un rebote ofensivo, es una posesión. Intercepcionas el balón, es una posesión. ¿Correcto? Sí. Todas esas son las posesiones. ¿Qué pasa cuando hay un gol? ¿Es posesión o no? Cuando hay un gol, toma la posesión del otro equipo. No, nos hacen un gol a nosotros. Y bueno, vos retomaste tu posesión. Vos tomás, cada vez que vos tomes el control del balón es una posesión. Es una posesión. Todas las veces que vos tomes el control del balón es una posesión. Es una posesión. Un cachetazo no es una posesión. O sea, no lo tomás como posesión porque no tuvo control del balón. ¿Entendés? Cambio, si tomó, fue un rebote, vamos a poner un rebote ofensivo, lanzo, y yo cacheteo, está en la misma acción que la anterior. Ahora, si yo tomo el rebote, caigo y vuelvo a jugar, sí, eso es ya una posesión porque yo tomé el control del balón. O sea, la acción estaría delimitada por el control del balón, por la posesión. Ok. Gracias. No sé, ¿alguna otra pregunta, alguna consulta, algo? Rodolfo, a nombre de personal, a nombre de todo esta que queremos hacer, esta academia de
de básquetbol para todos. Es la 9ª clínica. Primero, una alegría inmensa volverte a ver, compartir ahora esta temática muy importante. Si uno no tiene información, da mucha ventaja a nivel individual, colectivo. Como se dice, ¿no? Que el que tiene información posee poder. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Espero volvernos a ver, Dios mediante, que pase todas estas cosas. Y realmente ha sido un honor escucharte, Rodolfo. Gracias por estar acá con nosotros y un abrazo a la distancia. Bueno, gracias. Yo le dejo algo más a los entrenadores. El deporte hoy va hacia el mundo del Big Data. Por supuesto que en una charla así, no, muy cortita, fíjense la problemática que tuve de tratar de SMA, pero vamos hacia la Big Data, hacia el análisis predictivo, así que va hacia la relación con las herramientas tecnológicas, muy rápido. Todos los deportes colectivos van hacia ahí, así que nos va a empujar a nosotros, los entrenadores, a aprender cosas que no estábamos acostumbrados, que es el manejo de las herramientas tecnológicas. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado de esta charla de 1 hora y le agradezco a todos los que han participado. Gracias, Pato. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias.